Durante los últimos 2 meses nosotros hemos estado caminando por el Antiguo Testamento y hemos estado caminando por el Antiguo Testamento viendo cómo el Antiguo Testamento no es un libro de fábulas que simplemente nos enseña principios bíblicos para que vivamos o los emulemos, pero lo que hemos visto es que el Antiguo Testamento es principalmente acerca de Jesús. Es acerca de Jesús, es acerca de la historia de redención de Dios por medio de la promesa de su Hijo en nuestro lugar. Así es como Jesús nos enseñó que es el Antiguo Testamento. No es que nosotros inventamos esto, ¿verdad? No es que la iglesia Christ Family decidió de que el Antiguo Testamento es sobre Jesús, sino que Jesús nos enseña de que el Antiguo Testamento de Hechos es sobre Él, que cada libro describe y revela, ¿verdad?, la persona y la función y el trabajo de Jesucristo. Es más, en Lucas capítulo 24, después de que Jesús resucitó de la tumba, encontró a 2 de sus discípulos en camino a Emaús. Y estos 2 muchachos estaban tristes, estaban desesperados porque Jesús había sido crucificado y aunque habían oído hablar de su resurrección, ellos no habían creído. No habían creído el testimonio de las mujeres que habían regresado a los discípulos. No habían creído, ¿verdad?, las muchas promesas que Cristo les había enseñado a través de las Escrituras de que iba a suceder y que Él iba a resucitar. Pero cuando Jesús llega a ellos, ¿verdad?, Jesús se les presenta de una manera escondida, ¿verdad?, y les da un estudio bíblico, pero no antes de reprenderlos por no entender las Escrituras. Jesús les dice en el versículo 25, qué tontos son y cuán lentos para creer todo lo que los profetas han hablado. Y le dice, ¿no es necesario que el Mesías sufriera estas cosas y entrara en su gloria? Luego, comenzando con Moisés y todos los profetas, interpretó para ellos las cosas concernientes a él en todas las Escrituras. Y luego les dice, en el versículo 44, les dice, estas son mis palabras que te hablé cuando aún estaba contigo, que todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y los salmos debe cumplirse. Entonces Jesús ve el Antiguo Testamento como un libro, ¿verdad?, que cada autor, cada libro habla acerca de él. Así que no dejes que nadie te diga lo contrario. Por eso hemos tomado la palabra de Jesús en serio y hemos pasado 2 meses viendo retratos en el Antiguo Testamento. Y esto es lo que hemos visto, ¿verdad? ¿Qué hemos visto en esta serie de retratos? Hemos visto en Génesis, vimos a Jesús como el primer evangelio, vimos a Jesús como el sacrificio del Padre, ¿verdad? En el Éxodo lo vimos como el Cordero Pascual, en el Levítico lo vimos como el chivo expiatorio en el día de la expiación. En Números lo vimos como la serpiente de bronce que es levantada para que aquellos sean salvos, ¿verdad? En los Salmos lo vimos como el buen pastor, en Isaías como el siervo sufriente y en Jeremías como la rama justa. Y en esta mañana lo vamos a ver una vez más a través del libro de Daniel. Así que abran sus Biblias al libro de Daniel y vamos a entrar al Daniel capítulo 7 y ahí vamos a ver a Jesús como el Hijo de Hombre, el Hijo de Hombre. Voy a leer nada más el versículo 13 y 14 para empezar y después vamos a pasar por todo el texto, ¿verdad?, del capítulo. Así que así dice la palabra de Dios y revela a Jesús. Dice así. En esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Hay ciertas traducciones que dicen, vi al Hijo de Hombre, ¿verdad? Por eso lo llamamos Hijo de Hombre. Humano venía entre las nubes del cielo. Se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia. Y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron.
Su dominio es un dominio eterno que no pasará y su reino jamás será destruido. Gloria a Dios. Señor, gracias por tu palabra. Enséñanos, Espíritu Santo, a Cristo. Te lo pedimos. Amén. Amén. Una de las historias más asombrosas de los misioneros estadounidenses. A mí me encanta leer sobre misioneros y las experiencias que estos misioneros tienen cuando están en los campos de misión, ¿verdad? Y una de las historias más grandes, una de las historias más famosas, una de las historias más conmovidas es la historia de la familia Elliot, ¿verdad? Jim y Elizabeth Elliot. Jim Elliot fue un misionero en Ecuador y en concreto fue un misionero de grupos de personas no alcanzadas en el Amazonas. Y durante años trabajó tratando de establecer contacto y alcanzar a una tribu que nunca había sido alcanzada. Una tribu que se llama, bueno, tiene varios nombres, pero el nombre que más se conoce es la tribu Waodani. Y él quería alcanzar esta tribu con el evangelio, ¿verdad? Él quería hacer contacto y llegar a ellos y evangelizarles. Y nadie había podido alcanzar a esta tribu y sobrevivir. Entonces, después de hacer contacto con 3 miembros de la tribu, Jim y otros 4 misioneros tomaron el riesgo de comprometerse con la tribu. Y en 1956 los 5 hombres fueron asesinados con lanzas por esta tribu. Puedes ver su historia en el libro y en la película que es llamada A Punta de Lanza. Y lo que fue aún más sorprendente de la historia es que después de unos años de aprender el idioma, Elizabeth Elliot, que había quedado como viuda con su hija de 3 años, en ese momento regresó y vivió con la misma tribu que asesinó a su esposo, y ella evangelizó a esta tribu. Ella continuó escribiendo sobre su viaje y una de sus citas favoritas que escribió en una memoria para su difunto esposo que ella capturó de sus diarios, dice: él no es un tonto que da lo que no puede obtener para obtener lo que no puede perder. Él no es un tonto que da lo que no puede obtener para obtener lo que no puede perder. Lo que hace que esta cita sea tan memorable es que vino de la pluma de un hombre que verdaderamente creyó y vivió esta verdad. Y una esposa que lo grabó y lo publicó, pero aún más importante, ella también lo vivió. Iglesia, nosotros vivimos en un mundo que pensaría que el tipo de persona como Jim Elliot o como Elizabeth Elliot, este mundo los ve como idiotas. Vivimos en un mundo que la vida se trata de ganancias terrenales, ¿verdad? Y vivir para otra cosa que no sea uno mismo y su exaltación es ridículo, ¿verdad? ¿Para qué vas a vivir para otra gente? ¿Para qué vas a vivir para otros reinos? Vive por ti mismo, hazte tu propio reino. Ese es el mensaje de este mundo. Y déjame hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Qué piensa usted de la vida? ¿Deberíamos nosotros vivir para hacer todo lo posible por nosotros mismos y elevar la escalera del éxito del mundo? ¿O deberíamos de ser nuestras vidas como cristianos vivirse de manera diferente? ¿Deberíamos nosotros ver la vida de la misma manera que el mundo ve la vida? ¿Deberíamos de pensar, de hacer, de gastar, de desear como lo hace el mundo? ¿O lo deberíamos de hacer como la persona de Jesús? Como la persona que Jesús cambia la forma en que vivimos en el reino de los hombres. Nuestra cultura no es la cultura del reino de los hombres. Nuestros deseos no son los mismos deseos de la cultura de los hombres. Nuestras leyes no son sus leyes, nuestros objetivos no son sus objetivos. Ahora, yo sé que muchos aquí que viven como hijos de Dios
A veces quizás cuestionan si vale la pena vivir así, ¿verdad? A veces nosotros miramos nuestras circunstancias y luego miramos las circunstancias de aquellos que sirven al hombre y no a Dios, y estamos tentados a pensar a veces, ¿en verdad vale la pena? ¿Vale la pena dar? ¿Vale la pena servir? ¿Vale la pena sacrificar? ¿Vale la pena centrar mi vida en la persona y la obra de Jesús? ¿O debo vivir como los demás? Iglesia, el mensaje de este texto esta mañana es para nosotros. Es para animar a los ciudadanos del reino de Cristo, del reino de Dios, a vivir para Cristo, a vivir para Dios, a pesar de la apariencia de poder y prosperidad de los reinos de hombre. El profeta Daniel aquí en el capítulo 7 tiene alrededor de 73 años y está presenciando la caída del imperio babilonio. Se nos dice que esta visión particular ocurre en el primer año de Belsasar. Eso lo coloca a Daniel hacia el fin de su carrera, y en el capítulo 5 el libro nos muestra que Daniel había sido olvidado durante este periodo en la historia de Babilonia, ¿verdad? Daniel anteriormente era un hombre grande, un hombre que de una posición alta, de una posición con mucha poder, ¿verdad?, en el reino babilonio, pero ha sido olvidado durante el reinado de Belsasar, y por lo tanto es un hombre que es un hombre prominente, pero un hombre muy importante, pero a la misma vez un hombre que ahora está viendo el final de este capítulo de su vida, y está viendo el final de este capítulo de la vida del reino babilonio. Y es aquí donde el Señor le da estas visiones a Daniel. Ahora, Daniel tantas veces ha defendido a Dios ante gran peligro, ¿verdad? Muchas veces él se ha enfrentado a la muerte por el hecho de vivir para el reino de Dios y no para los reinos de hombre. Pero ahora, en su edad más avanzada, se encuentra precisamente en el breve reinado de Belsasar y la destrucción que viene al reino de Babilonia. Y él comienza a pensar, bueno, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Porque este rey es un rey malvado, este rey es un rey que no tiene mucha sabiduría, este es un rey que en verdad el pueblo no va a salir adelante. Y él comienza a pensar, ¿qué va a pasar? ¿Qué va a pasar conmigo? ¿Qué va a pasar con el pueblo de Israel? ¿Qué va a pasar con este reino? ¿Verdad? Daniel ya había reconocido que el reino de este hombre en Babilonia iba a ser un desastre. Y bien, puede ser que el Señor en su gracia no solo viniera a revelarnos verdaderamente por el tiempo y la eternidad a su pueblo a través de Daniel, pero yo creo que el Señor quería en verdad anhelar a Daniel. Él quería darle a Daniel unas visiones que iban a tomar a Daniel no simplemente a ver lo que está ocurriendo actualmente, pero iba a ver más allá, a un futuro, a un reino que nosotros esperamos con anticipación, ¿verdad? A un rey victorioso, a un rey eterno, a un rey bueno, bondadoso, misericordioso, un rey de gracia, que en verdad nosotros podemos confiar en él y en verdad podemos depender de él. Eso es lo que el Señor quiere presentarle a Daniel. Daniel, un hombre que siempre había sido capaz de mantener sus ojos en el panorama general, pero ahora Dios le va a pedir a Daniel que considere un panorama más amplio que él jamás había contemplado. Dios busca consolar a Daniel en esta visión, y espero que Dios nos console a nosotros también, ¿verdad? No importa lo que suceda a Belsasar, los propósitos de Dios continuarán. No importa lo que suceda en Babilonia bajo el gobierno de Belsasar, porque los propósitos de Dios van a continuar. Déjenme decirles, no importa lo que suceda en los Estados Unidos en el 2020, porque los propósitos de Dios van a seguir. Ese es el mensaje
de Daniel capítulo 7. Ahora tienes un rey que es irresponsable, ¿verdad? Y ahora tienes enemigos que rodean a Babilonia, y puedes imaginar la ansiedad de Daniel, un hombre cuya vida entera había estado dedicada a un gobierno, podemos decir un gobierno bueno, un gobierno honesto. Y ahora este malvado gobierno destrozará a la nación a la que a él ha servido, y a una nación que al menos ha brindado cierta protección a su gente, y se pregunta, ¿qué va a pasar con el pueblo del Señor? ¿Ha valido la pena todo lo que hemos vivido? Y Dios responderá esta pregunta para Daniel. Y yo espero que Dios va a responder esa pregunta para nosotros. ¿Vale la pena vivir para el reino de Dios, aunque los reinos de hombre sean como sean? Y esta es la pregunta directiva, dice así: ¿por qué los cristianos deben vivir a la luz del reino de Dios y no a la luz de los reinos del hombre? Ahora, independientemente de si vivimos en un país con un buen gobierno o en un gobierno malvado, ¿vale la pena vivir para el reino de Dios? ¿Deberíamos de vivir nosotros poniendo nuestros ojos en las agendas políticas, socioeconómicas de este mundo? ¿O deberíamos nosotros vivir como aquellos que en vez de poner sus ojos en este mundo, ponemos nuestros ojos en Jesús? Esto es lo que este capítulo de Daniel aclara para nosotros. Contrasta, ¿verdad? Hace un contraste entre los reinos del hombre contra el reino de Dios, y luego nos llevará a ver para cuál de estos dos vale la pena vivir. Ahora, sé que algunos de ustedes que han crecido en la iglesia o tienen muchos años en la fe, probablemente esperan que se explique todo el lenguaje apocalíptico en estos pasajes. Pero una vez más les recuerdo que este texto es sobre Jesús y de la promesa de Dios, del Dios hombre redentor y del rey del pueblo de Dios. Eso es este texto. Este texto no fue escrito para que nosotros comenzáramos a contemplar la segunda venida de Cristo. Este texto no fue escrito para que nosotros ahora comencemos a discernir, y quiénes son las bestias, y quién es el león, y quién es el oso, y quién es esta bestia, esa es Rusia, no, esa es China. No, el texto no fue escrito con ese propósito. El texto fue escrito para que nosotros confiáramos en el Dios viviente, que tiene un reino fuera de este mundo, en los cielos, y que un día el Rey soberano, Cristo, Rey de reyes y Señor de señores, estará con nosotros y nosotros estaremos en su reino. Para eso fue escrito. Entonces nos da un contraste entre el reino de los hombres y el reino de Dios. Así que vamos a ver la escena número 1, ¿verdad? ¿Por qué vale la pena? ¿Deberíamos de vivir para el reino de Dios o para el reino de hombres? Bueno, vamos a ver la respuesta, ¿verdad? Escena número 1, los reinos de hombre. Miren el versículo 1 en adelante. Dice: en el primer año del reinado de Belsasar en Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones mientras yacía en su lecho. Entonces puso por escrito lo más importante de su sueño. Y esto es lo que escribió. O sea, él vio muchas cosas, pero él puso lo más importante del sueño. Y esto es lo que escribió: durante la noche tuve una visión, y en ella veía el gran mar, agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. Así que aquí está Daniel hacia el fin de su ministerio, y el Señor le da estas visiones. Ten en cuenta que esto no fue una visión completa, porque muchas personas leen esto como una visión y entonces lo ven en un orden cronológico, pero no, estas fueron diferentes visiones. Y Daniel viene y se sienta y él escribe las diferentes visiones que él vio y lo más importante de esas visiones. Muy importante recordar eso para nosotros. Así que echemos un vistazo a la primera visión que ve Daniel.
Y el texto nos dice que él ve 4 bestias saliendo del mar, y en el versículo 17 nosotros obtenemos la interpretación inmediata de la visión por parte de un ángel en la corte de Dios. Y la respuesta a quiénes son estas bestias, que son 4 reyes o reinos que se levantarán en la tierra. Ahora, la identificación de las 4 bestias ha sido debatida desde los siglos, ¿verdad? Siempre hay una división entre quiénes son las bestias, y yo no voy a resolver ese problema hoy, ¿ok? Pero sin duda han habido varias interpretaciones, y yo creo que hay una que es un poco directa y en verdad a mí me parece, así que se las voy a dar rápidamente. A lo largo de esta visión parece claro que Dios comienza con lo que Daniel sabe y se mueve hacia lo que Daniel no sabe, ¿verdad? Comienza con lo que Daniel está familiarizado para que Daniel tenga confianza en la visión de las cosas que él no está familiarizado. Entonces, el primer reino del que él habla, o la primera bestia, es claramente Babilonia. Recordarán que en el primer reino se describe en términos de un animal que es un león y tiene alas de águila. Y es interesante que Jeremías y Ezequiel describen al reino de Babilonia o al reino de Nabucodonosor usando la imagen del león y el águila, y sabemos que Daniel leía estos profetas con mucha atención. Y así el león y el águila son Babilonia. Dios quiere mostrarle a Daniel, mira, este es el reino del cual el profeta Jeremías hablaba. Este es el reino del cual el profeta Ezequiel describían, ¿verdad? Entonces, este es el reino, el águila y el león y el águila sabemos que es Babilonia. El oso parece ser Media Persia, que viene y destruye Babilonia y toma el reino de Babilonia, el imperio que siguió durante el reinado de Darío. El leopardo parece ser Grecia, que es Alexander the Great, ¿verdad? El grande, Alexander el Grande, que viene y destruye y toma el imperio greco, ¿verdad? Y la cuarta bestia parece ser Roma. Ahora, recuerda, hay muchos debates sobre estos reinos en particular, pero sin embargo el punto no es tratar de describir qué reino es. El punto que estos reinos representan son los intentos de los imperios mundiales para establecer un gobierno duradero, beneficioso y todopoderoso en la tierra entre los hijos de los hombres. Ese es el punto que Daniel está poniendo, que Dios le está dando a Daniel. Lo que Dios le está enseñando a Daniel es que los hombres siempre quieren hacer reinados, imperios. Los hombres siempre va de un reino a otro, a uno más grande, a uno más poderoso, y siempre va a haber este cambio de imperios de hombres, ¿verdad? De reinos de hombres. Lo que tenemos es una visión panorámica de los imperios mundiales, pero sirve simplemente como telón de fondo de la inauguración del reino de Dios, del reino del Hijo del Hombre, en el reino de los cielos. Esa es la sección central del pasaje, del capítulo y del libro y de toda la Biblia. Así que se imaginan de los reinos de este mundo en todo su poder, en toda su brutalidad, simplemente sirven como telón fondo para una realidad más grande, el establecimiento del reino de Dios. Así que vamos a ver qué vemos de los reinos del hombre. ¿Cómo son los reinos del hombre? Rápidamente vamos a verlo. Número 1, son caóticos. Mira el versículo 2, dice, y esto es lo que escribió: durante la noche tuve una visión y en ella veía el gran mar agitado por los 4 vientos del cielo. Del mar salían 4 bestias enormes, cada una diferente de la otra. Y la imagen que vemos aquí en el versículo 2 es una imagen del caos universal. Observa las palabras que dicen agitado por los 4 vientos del cielo. O
sea, es un mar. Lo que él ve es un mar que está agitado, las olas, ¿verdad? La espuma del agua y la sal. Es un mar agitado. Y el libro de los Salmos, el salmista describe la imagen del mar como la imagen de las fuerzas políticas incontrolables del mundo. Entonces Daniel recoge esa imagen y vemos un mar áspero con tapas blancas, enormes olas, ¿verdad? Rompiéndose por todas partes. Este es el caos político universal entre los reinos de los hombres. Lo que Dios está comunicando a Daniel en esta visión es que lo único que puedes esperar de los reinos del hombre es el caos. Pero quiero que note que son los vientos del cielo los que soplan ese mar. Mientras tanto, Dios es soberano y son los vientos del cielo los que controlan el ascenso y la caída de los reyes y naciones de este mundo. Así que vemos que los reinos de este mundo son reinos que son producidos por el caos, ¿verdad? Número 2, vemos que son candentes, o sea, son temporarios. Mire el versículo 5, dice así: la segunda bestia que vi se parecía a un oso. Ante mis propios ojos vi aparecerse otra bestia, dice el versículo 6. El versículo 7 dice: después de esto, en mis visiones nocturnas vi ante mí una cuarta bestia. O sea, lo que vemos es de repente él está viendo esta visión y ve una bestia que surge, y de repente él ve otra bestia que surge, ¿verdad? Y después ve otra bestia que surge y la otra desaparece. O sea, los reinos de los hombres han llegado y se han ido. Pueden haber sido poderosos, es posible que se hayan elevado al poder con una velocidad asombrosa. Sus límites pueden haber sido extensos, pero ninguno de ellos dura para siempre. Otro gobierno, otro gobernante, otro rey, otro reino más poderoso, más hambriento y más decidido siempre estaba esperando en las alas. Entonces nosotros no podemos depender, no podemos mirar a los hombres, no podemos depender de los reinos de hombres, ni siquiera a los hombres poderosos por nuestra seguridad. Así que aprendemos ante todo, el poder de los gobernantes terrenal es temporal. Es temporal. ¿Qué más aprendemos de los reinos de los hombres? Bueno, número 3, son crueles. Mire el versículo 5 y parte del versículo 7. Dice así en el versículo 5, dice: a esta bestia se le dijo: levántate y come carne hasta que te hartes. Y en el versículo 7 dice: con sus grandes colmillos de hierro aplastaba y devoraba a sus víctimas para luego pisotear los restos. Así que la manera en que los reinos del hombre llegan al poder es a través de la devoración mutua. Los hombres se aplastan, los hombres se pisotean unos a otros. La cobertura de las elecciones del 2020 está empezando. Y las noticias comienzan a llenarse, ¿verdad? De la cobertura de la decisión 2020. Y todo lo que vemos en la televisión son hombres y mujeres llenos de ira y de maldad que hacen todo lo posible para destruir a cualquier cosa que está en su camino hacia el poder. ¿Sí o no? Esos son los reinos de hombre. Los reinos de hombre son reinos crueles. ¿Qué más vemos? Los reinos de hombres son creídos. Mira el versículo 8, dice: mientras me fijaba en los cuernos, vi surgir entre ellos otro cuerno más pequeño. Por causa de este fueron arrancados 3 de los primeros. El cuerno pequeño parecía tener ojos humanos y una boca que profería insolencias. Ahora, muchas personas comienzan: no, porque los cuernos son el reino de Roma, que a través de los años nunca cayó, pero a través del tiempo han surgido otros reyes, y hay como 10 reyes, y al final va a haber un anticristo, y ese anticristo va a devorar a 3 otros reyes, y perdemos lo que dice. ¿Qué dice?
Lo que dice es que el reino de hombres es un reino insolente. No es que va a haber un anticristo que va a hablar contra de Dios, insolencias. No, es que el reino de los hombres es un reino insolente que siempre habla contra de Dios. Los reinos de hombres son arrogantes, se promueven a sí mismos y están llenos de sí mismos. No me importa si estamos hablando de un gobierno socialista, no me importa si estamos hablando de un gobierno comunista, no me importa si estamos hablando de un gobierno democrático. Todos los gobiernos de este mundo son engreídos y arrogantes. Eso es lo que nos enseña esta visión. ¿Qué más vemos sobre los reinos del mundo? Son corruptos. Mira el versículo 25, dice: hablará en contra del Altísimo y oprimirá a sus santos. Tratará de cambiar las festividades y también las leyes, y los santos quedarán bajo su poder. Lo que Daniel está describiendo es la realidad de los gobiernos de los hombres. Los reinos de este mundo en general han llamado al mal bien y al bien mal. ¿Sí o no? Aborto, eso es bueno, no es malo. Homosexualidad, eso es bueno, no es malo. Los gobiernos de este mundo, los reinos de hombre, han llamado el mal bien y el bien mal. Han hablado contra el Señor y en su maldad profanan su nombre y oprimen a los que le siguen verdaderamente. Según Daniel, en esta descripción no existe tal cosa como un gobierno terrenal cristiano. ¿Me oís? ¿Me escuchan? No existe un gobierno de hombre cristiano. ¿Me escuchan? No existe un gobierno terrenal cristiano. Daniel se sorprende al ver estas descripciones de las bestias. Ahora, yo quiero que recuerden que este hombre no es un hombre ingenuo. Él ha estado involucrado en el gobierno humano. Él sabe, ¿verdad?, cómo pueden ser las personas corruptas. Él sabe eso. Y él ve esta visión. Y aún este hombre que había estado involucrado en el gobierno toda su vida está conmocionado por la maldad y la brutalidad de estos reinos terrenales. Está abrumado, le quita el aliento y ni siquiera nos da una descripción de la cuarta bestia. Daniel parece estar tan atrapado con estas cosas y aparentemente las bestias son tan aterradoras que ni siquiera puede describirlas. Esos son los reinos de hombre. Son bestias. A mí no me importa quién sea el presidente, quién sea el rey. Los reinos de los hombres son bestias. Esta escena nos aleja de la tierra, porque ahora lo que vemos es que Dios a través de estas bestias nos enseña la tierra y lo que somos, el reino de hombres. Pero después Él levanta a Daniel y le da otra visión. Y en esta visión nosotros vemos el reino de Dios. Y esa es la escena número 2, el reino de Dios. Miren el versículo 9, dice: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centelleaban como el fuego. De su presencia brotaba una torrente de fuego. Miles y millares le servían, centenares de miles lo atendían. Al iniciarse el juicio, los libros fueron abiertos. Y aquí tenemos esta escena, nos aleja de la tierra y los reinos de este mundo y nos lleva a la sala del trono del cielo. Y en el versículo 9 al 14 hemos entrado en esta visión de Dios y de su sala del trono, y contra el poder aparente y la depravación evidente del reino de la tierra. Ahora vamos a ver la belleza del reino de los cielos. Así que, ¿qué vemos?
respecto al reino de los cielos? Bueno, número uno, vemos su paz. Mira el versículo 9, dice: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Clase contraste, ¿verdad? Interesante entre la confusión terrenal en los versículos 2 y siguiente, pero cuando llegamos a los versículos 9 y 10, notamos que los tronos estaban colocados en su lugar. Y el anciano venerable se sienta en su trono y el mundo está bajo su control. La calma celestial se contrasta con el caos terrenal. Sabemos que en Revelación capítulo 5 Juan ve un mar en el cielo, pero este mar está tranquilo, que parece un cristal, a contraste al mar que Daniel ve en la tierra, que es un mar agitado, ¿verdad? Y nuevamente el mensaje es que Dios está en completo control y ambiente de su reino es pacífico. No importa lo que su pueblo está pasando aquí, Dios está en completo control y podemos estar en paz. Número 2, vemos su persistencia, o sea, vemos su eternalidad, ¿verdad? Mira el versículo 9 de nuevo, dice: mientras yo observaba esto, se colocaron unos tronos y tomó asiento un venerable anciano. Observe cómo se llama Dios. Él se llama el anciano venerable. Los reinos vienen, los reinos van. El anciano venerable sigue en el trono. ¿Cuál es la meta de todos los reinos terrenales? Es durar mucho, mucho tiempo. ¿Qué se llama Dios aquí? Se llama el anciano venerable. Estas bestias tan aterradoras, poderosas como son saltamontes de parte de Dios. Ellos se van. Ellos no duran, ellos son temporáneos, pero Dios es eterno. Él es un rey eterno, un rey que está para siempre. ¿Qué más vemos del reino de Dios? Vemos su perfección. Mira el versículo 9 de nuevo, dice: su ropa era blanca como la nieve y su cabello blanco como la lana. Su trono con sus ruedas centellaban como el fuego. De su presencia brotaba un torrente de fuego. Note también que el anciano venerable es descrito en blanco como la nieve. Y Daniel acaba de describir el gobierno mundial en su máxima expresión, un contraste con la maldad del gobierno humano. Él representa al anciano venerable, blanco como la nieve, que indica su justicia, su pureza, su santidad, su perfección. Y los diseños del gobierno mundial pueden ser diseños buenos, pero siempre terminan siendo corruptos. Pero el anciano venerable está sentado, Él reina, Él está en control indiscutible, Él está en la posición de autoridad. Qué cosa más reconfortable para Daniel en medio del reino de los hombres insignificante. Belsasar va a morir eventualmente. Persa va a quitarle el reinado a Babilonia, pero el Rey de Reyes está sentado en su trono y siempre estará ahí. Vemos su perfección y vemos su pasión. Mira el versículo 10, dice: miles y millares le servirán, centenares de miles lo atendían. Note que miradas y miradas, o sea, miles de personas están ante el trono celestial. Y este puede ser la parte más amable de esta visión que Dios ha compartido con Daniel. ¿Por qué? Porque Daniel está viendo a un reinado que se está muriendo. Él está viendo a un pueblo que está pereciendo. Y Dios lo lleva al trono del reino del santo. Y ahí vemos miles y miles y miles de personas adorándole y sirviéndole. Aquí podemos ser llamados a pararnos en minoría, aquí. Va a llegar un día en los Estados Unidos que vas a tener que decidir si sirves al Rey Todopoderoso Eterno o si sirves al Rey de este mundo.
Y puede ser posible que te vas a parar solo. Puede ser posible que un día vas a tener que pararte solo. Pero en el cielo van a haber miles y miles de personas adorando y exaltando al Rey eterno, al Rey de gloria. Y no vas a estar solo. Qué aliento eso, ¿verdad? Por último vemos sus preceptos. Mira el versículo 10, dice: al iniciar el juicio los libros fueron abiertos. Note que los libros están abiertos. Estamos en un tribunal, estamos en un courtroom, ¿verdad? Y este es el día del juicio. Dios no solo está en control, Él es el que juzgará al mundo. Ahora, es muy interesante que en medio de esta gran escena hay un flashback en los versículos 11 y 12 y de repente volvemos a mirar a la cuarta bestia. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Aquí estamos en el juicio de Dios. Hay una visión del juicio de Dios. Dios le ha presentado a Daniel en una visión todas las bestias del mundo, le ha presentado todos los reinos de hombre y ahora viene y le presenta al reino de Dios, le presenta su paz, le presenta su perseverancia, le presenta su perfección, le presenta, ¿verdad? Su pureza, le presenta sus adoraciones, sus adoradores, ¿verdad? Y ahora le presenta de que ese rey, ese Dios, va a juzgar a todos los reinos de la tierra. Él va a juzgar. Ahora, para nosotros eso tiene que ser un aliento. Pero yo sé que tal vez para algunos de nosotros pensamos, bueno, si eso es verdad, quiere decir que Dios viene a juzgar no solo a los reinos de este mundo, pero viene a juzgarme a mí. Y yo creo que es por eso que tal vez Daniel estaba tan asombrado que no podía ni hablar, no podía ni escribir. Porque hay una realidad que cuando nosotros vemos, ¿verdad? La maldad de los reinos de este mundo, lo que nosotros vemos es nosotros. Eso somos nosotros. No importa quién esté en la presidencia, no importa quién esté en el trono de cualquier país, todos somos corruptos, todos hemos caído de la gracia de Dios y todos hemos fallado. Pero la buena noticia es la tercera visión que Dios le da a Daniel, y es la visión del reino de los santos. Mire el versículo 13 una vez más, dice: en esa visión nocturna vi que alguien con aspecto humano venía entre las nubes del cielo, se acercó al venerable anciano y fue llevado a su presencia, y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Entonces, ¿por qué podemos gozarnos aun cuando nosotros nos vemos en la luz de la maldad de los reinos de la tierra? ¿Por qué podemos gozarnos? ¿Por qué? ¿Sabes por qué? Porque hay un hombre que representa al pueblo de Dios en el reino de los cielos. Hay un hombre que representa el pueblo de Dios. En el versículo 13 nos dice: en esa visión nocturna vi que alguien como aspecto humano venía entre las nubes del cielo. Muchas personas interpretan este versículo, ¿verdad? No quiero entrar mucho en la escatología, ¿verdad? En los últimos días, pero muchas personas interpretan este versículo como para decir de que este es el momento en el cual Jesús viene al Padre, ¿verdad?, para entonces establecer su reino milenio aquí en la tierra, al fin del mundo. Pero yo no creo eso. Lo que estamos viendo aquí no es una visión del fin del mundo. Lo que estamos viendo en esta visión es una visión de Jesucristo ascendiendo al Padre. En Mateo 28, ¿verdad? Nosotros vemos la gran comisión. Y allí en la gran comisión Jesús dice: toda autoridad y toda potestad se me ha sido dada, aquí en la tierra como en el cielo.
Y en Filipenses capítulo 2, versículo 11 y en adelante, nosotros también vemos que porque Él se humilló de tal manera que no tomó ser Dios como algo a que aferrarse, sino que se humilló y fue a la cruz y murió en la cruz, dice que Dios lo exaltó a tener un nombre sobre todos los nombres, para que delante del nombre de Jesús toda lengua confiese y toda rodilla se doblara delante de Él. Así que lo que nosotros estamos viendo aquí en Daniel capítulo 7, versículo 13, no es, ¿verdad?, la coronación de Cristo al final del mundo, sino es la coronación de Cristo en su ascendencia a Dios. Él ascende a Dios, Él llega a Dios, ¿cómo? A través de las nubes, fue levantado por nubes y es llevado ante el trono de Dios, y Él presenta delante de Dios, representando a todo aquel que cree en Él, representando su sacrificio que Él hizo en la cruz del Calvario, su sangre. Él presenta a Dios Padre, y el Dios Padre lo corona ahí mismo. Nosotros podemos gozarnos, nosotros podemos tener un gran gozo aún en medio de vivir en esta tierra llena de malvados como nosotros. ¿Por qué? Porque delante del trono de Dios se sienta a la diestra del Padre el Hijo amado de Dios, que murió y resucitó y está ahí representándonos a ti y a mí. Un hombre representa al pueblo de Dios. Porque es buena noticia también. Porque un hombre se sienta en el trono de Dios. Mira el versículo 14, dice: y se le dio autoridad, poder y majestad. Todos los pueblos, naciones y lenguas lo adoraron. Su dominio es un dominio eterno que no pasará, y su reino jamás será destruido. Tenemos a nuestro Rey en autoridad. Un hombre se sienta en el trono de Dios. Déjeme decirle algo. Yo tengo mañana 45 años, así que me estoy acercando a ese día. Y lo que yo quiero contemplar es llegar a ese lugar. Y cuando yo llegue, lo que yo voy a ver sentado en el trono es a Cristo Jesús. Usted entiende, hay un hombre de carne y hueso, que usted va a ver sus heridas, y un hombre se sienta en el trono de Dios, y Él está sentado ahí por ti y por mí. También tenemos aliento porque un hombre ha derrotado los poderes de este mundo para siempre. Mira el versículo 27, dice: entonces se dará a los santos, que son el pueblo del Altísimo, la majestad y el poder y la grandeza de los reinos. Su reino será un reino eterno, y lo adorarán y obedecerán todos los gobernantes de la tierra. ¿Usted ve eso? Un hombre ha derrotado los poderes de este mundo para siempre. Un día esos reinos de los hombres van a ser entregados a Cristo, y Cristo va a dar esos reinos a nosotros, a los santos, a los que somos santos, no porque nosotros hemos llegado a un tipo de santidad, pero porque la santidad de Cristo es la que nos viste. Nosotros estamos vestidos por la santidad de Cristo, y por la santidad de Cristo vamos a obtener los reinos de la tierra. Nosotros vamos a ser reyes con Cristo. Por eso Él se llama Rey de Reyes, porque Él es el Rey, y Él nos dará a nosotros autoridad. Él nos dará a nosotros una posición de poder para gobernar las naciones con Él. Por último, podemos gozarnos porque un hombre te acoge en el reino de Dios. Un hombre te dice: ven. No sé dónde usted esté en esta mañana, pero comenzamos con la pregunta: ¿por qué deberíamos los cristianos vivir para el reino de Dios y no para el reino de este mundo? Y la razón es porque en el reino de Dios hay un hombre
sentado a la diestra del Padre. Y ese hombre te llama a ti a que seas parte de su reino. Aunque Él es santo, perfecto, sin mancha, Él te llama a ti, imperfecto, pecador, con mancha. Y Él te dice, ven a mí, yo te limpiaré y yo te pondré en autoridad y te daré reinos a que gobernar. Yo seré tu Dios, yo seré tu rey. Mis amados hermanos, ese regalo que Cristo nos da a través de su sacrificio, de su sangre que fue derramada por nosotros, de su cuerpo que fue quebrantado por nosotros. Y por eso en esta mañana vamos a cerrar viniendo a esta mesa y recordando este gran sacrificio que Cristo hizo por nosotros.